en la muestra y se llama media aritmética o media muestral, ¿no? Media muestral. O también a nivel de la población, entonces media poblacional. De mediana, la mediana puede ser muestral también, o puede ser poblacional. ABC, a ver, sí, podemos definir la moda. Puede ser la media, la moda muestral, o puede ser la poblacional. A ver, podríamos ver cuantiles. Algo vamos a explicar sobre cuantiles. Antes de la moda, vamos a ver un poco, yo creo, en esto. La media geométrica. Porque en el curso hay 3 carreras. Media geométrica, media armónica, ABCDE, media cuadrática, entonces recién podemos decir moda, EGG, podemos decir cuantiles. Eso sería grosso modo. Dentro de los cuantiles tenemos una subdivisión también. Bueno, sobre todo estos incisos de A a F se aplican a la muestra y a la población. Ya hay su nombre muestral o poblacional. ¿No? Esto de cuantiles más se refiere a la concentración de datos, ¿no? De todas maneras, a veces se hace una distinción de las medidas de centralización, las más representativas, o sea, por ejemplo, estas que hemos señalado de A a F, decimos que son medidas de centralización porque en un conjunto de datos, desde el dato más pequeño, desde el mínimo, podemos decir que es X1, X2, X3, X4, X5, X6, X10 y así sucesivamente hasta alcanzar el Xn. Cualquiera de estas medidas va a caer entre el dato mínimo y el dato más grande, ¿no? Entre el X mínimo y el X máximo va a estar entre, no puede estar en un extremo. O sea, no puede decir que alguna de esas medidas va a estar aquí, no.
Entonces ya no sería una medida de centralización. Tiene que estar dentro. ¿Listo? Cualquiera de ellas va. Saben que hay datos que varían linealmente, hay datos que varían, es decir, como en el caso del histograma de frecuencias, nosotros decíamos que la frecuencia era proporcional, la frecuencia era proporcional al área, ¿no? Que se definía, o sea, el área rectangular o viceversa, guardaban esa relación. Aquí lo mismo por el tipo de información que se pueda tener, puede ser lineal, o puede ser tenemos que hacer ejercicio, ¿no? Alguien me preguntó sobre si no cae o si tenemos un dato específico dentro de una clase, ¿no? Eso está pendiente, eso. Me acabo de acordar. Entonces decía que todas estas medidas recaen dentro del recorrido del dato más pequeño y el dato más grande. Siempre está dentro. Y se los entiende. Si son de la población, se dicen parámetros. Entonces yo tendría que decir, este es el parámetro de la media aritmética poblacional. Este es el parámetro de la mediana poblacional. Esta es la media geométrica poblacional. Media armónica poblacional. Media cuadrática poblacional. Moda poblacional, ¿no? En ese sentido se puede, ¿no? Distinguir de lo que, o sea, estas medidas cuando aplicamos a la población y cuando aplicaremos a las muestras. Generalmente a las muestras decimos vamos a referir, en este caso se dice media aritmética muestral, o simplemente media muestral, mediana muestral, media geométrica muestral, media armónica muestral, media cuadrática muestral, muestral, ¿no? Eso va a estar relacionado. Muy bien. Entonces, la función, o sea, el nombre de medida de centralización, caracteriza porque todos estos, si son poblacionales, son parámetros, se ubican en el más pequeño y en la grande, o sea, en la parte central. O sea, hay una tendencia a la parte central de los datos. ¿Listo? Por eso se dice medidas de centralización o medidas de tendencia central. Eso va a ser. Entonces, hemos dicho, cuando es la población es parámetro. Cuando es la muestra, inicialmente, en el primer capítulo hemos dicho, se llaman estadísticos o estadígrafos. Entonces, digamos, si es de la muestra, todos estos se denominan estadísticos o estadígrafos. Entonces, ya tenemos que comenzar a diferenciar cuándo es poblacional y cuándo es la muestra. Mismo la notación matemática es diferente, diríamos, ¿no? La notación estadística es diferente en ambos casos. O sea, no podemos equivocarnos, ¿no? Uno es subconjunto y el otro el conjunto. Vamos a comenzar por A. Media muestral. Vamos a un rato referirnos a la media poblacional también, ¿no? Media muestral, no vamos a distinguir aquí todavía, es decir, esta medida yo lo puedo aplicar a datos discretos como a datos continuos, no hay problema. Entonces yo no hago ninguna distinción a este nivel.
Entonces, si tengo una muestra de datos continuos o discretos, donde tengo x1, x2 y una serie de datos, x sub n, el último dato. Entonces, dividido por, como ven, entonces el promedio sería, ¿no? También se dice promedio muestral de los pesos, de la estatura, del número de hermanos de los alumnos de estadística 1 de este curso, etcétera, ¿no? En ese sentido, entonces, observamos cómo se calcula. Mientras que si fuera una media poblacional, vamos a borrar aquí un poco, entonces, yo muestro aquí, vamos a anotar, me he olvidado, estadísticos, las variables se denominan estadísticos o estadía. Estadísticos o estadígrafos. Entonces, a la media aritmética o media estadístico se llama, o estadígrafo. A la mediana también se llama estadístico, esto también, estadístico, estadígrafo, etc. ¿Y qué hemos dicho que son los estadísticos o estadígrafos? Son, vamos a poner entre paréntesis, son variables muestrales. Eso lo vamos a utilizar también en estadística 2, ¿no? Así lo vamos a considerar como variables. Allá vamos a estudiar más, todavía más profundizado, ¿no? Por lo pronto, eso sería así. Y también aquí hay que recalcar media muestral, estadístico, estadístico. En esta primera parte estamos viendo, cuando digo la media es calculada de esta forma. Entonces tendríamos que especificar que esta media, la media, tendría que decir de datos sin clasificar. Media de datos sin clasificar, llamamos, ¿no? Sin clasificar, que pueden ser, vamos a anotar esto, lo que dijimos, pueden ser discretos o continuos.
Pues aquí no hay ninguna clasificación de datos, entonces empiezo a sumar y dividir entre el número de datos que se han sumado para obtener la media, el estadístico denominado media muestral, y ya está. Eso sería, ¿no? Esto sería el desarrollo, esta sería la fórmula condensada para datos sin clasificar. Para lo mismo, cuando trabajamos a nivel de la población, hacemos hincapié en que estamos con datos sin clasificar. ¿Ya? Esto es para pocos datos, ¿no? Sin clasificar. Entonces, aquí ya estamos hablando del conjunto de datos, ¿no? O el universo de datos que considera la población. Y su representación sería así. El parámetro, diremos, ¿no? El parámetro media poblacional, sería así, a la sumatoria de todos los datos que no están clasificados, desde el primer dato hasta el último dato, o el parámetro tamaño poblacional, dividido por N. Entonces, eso sería nuestra fórmula condensada para calcular la media poblacional, el promedio poblacional o la media aritmética poblacional, ¿no? Son sinónimos. Bien, sean discretos, sean continuos también. En ambos casos, muestra y población pueden trabajar con datos no clasificados, discretos o continuos. Bien, una vez que ya sabemos cómo debemos proceder a calcular, entonces es necesario que remarquemos, o sea, la forma de calcular una media aritmética no es muy complicado, ¿no? Ya se puede calcular y decimos las ventajas que considera el hecho de calcular la media, lo vamos a dejar así, pero puede ser media muestral, porque hemos visto que nos referimos a los dos, y a la poblacional, media poblacional, ¿no? Poblacional. Eh, de fácil cálculo, ¿no? No es complicado el cálculo. Fácil interpretación, o sea, nos podemos dar cuenta, explicarnos qué es lo que nos está representando el dato obtenido como media poblacional o media muestral, ¿no? Media, la media, ¿cómo se dice? Es muy comprensible, muy comprensible, comprensible por las personas, por las personas. Entonces, el procedimiento de cálculo de la media aritmética no es complicado, es sencillo. O sea, cualquier persona lo puede hacer sin necesidad de considerar conocimientos adicionales. Y por otro lado, su interpretación, qué es lo que me está indicando. ¿Ya? Y además es muy popular, diríamos, ¿no? Aceptado por todos. Y por intuición, cualquier persona que hace este tipo de cálculos lo comprende, lo asimila, lo acepta
Y eso ocurre con el mayor número de personas, ¿no? Ya, es muy conocido. Por otro lado, las desventajas. Desventajas. Las desventajas sería que, por ejemplo, si me dicen que calcule, estoy con la cámara, si estás listo, de nada me llamará, pero una muestra puede ser que mi variable aquí sea uno como cada palabra, palabras de boliviano, ¿no? Porque ya están para más. Una persona que gana, porque hay un mostró aleatorio al azar de mi, como se dice, de mi OTB, o sea, de cuál es la media, el salario que tiene mi OTB, entonces debo planificar para levantar la información de mi muestra, que es el subconjunto de la población que vive en el OTB. En ese sentido, he encontrado que una persona X1 tiene un salario de 400, no estoy exagerando. Otra de 300, no, muy poquito. 450. Otra de X3, 500. Otra de, por decir, 800. Y hoy por ahí se me filtró uno que había sido diputado y gana 5, tiene un salario de 15,000, ¿no? Entonces, una recta de números reales, tenemos, tendríamos que meter mi recta de números reales, o sea, los pesos en bolivianos. Aquí voy a hacer un quiebre, ¿no? Es decir, aquí sería 0 bolivianos, pero aquí comienza en 400. Entonces decimos, hay una interrupción del eje y aquí está X1 como 400. 400, entonces sería 500, aquí 600, 700, 800, 900 y 1000. Aquí estaría, vamos a poner directamente 500 de 1000, como mucho, no, está bien. Ya, por aquí vamos a comenzar. Podemos ubicarlo más. Primero vamos a hacer nuestro diseño. Y los 1000, 4000, 5000. Entonces no va a ser mucho, no vamos a reducir la escala, no va a ser mucho lo que vamos a hacer aquí. Aquí dijimos 1000, entonces aquí será 500. 500, aquí va a ser 0. Entonces los datos que tenemos lo vamos a poner con rojo. Así sería X1 igual a 400. 450. Entonces aquí es 500 y aquí abajo tenemos 400.
50 que corresponde a X2, X3 500 y también esto sería X3 y 500. X4 800, estaría por aquí. X4 800. Entonces, 15.000, fíjense, 15.000, si hasta aquí es 5.000, ¿a dónde llegamos? A ver, 5.000, 6.000, 7.000, estamos en la mitad, 8.000, 9.000, diez mil, 11.000, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000. El eje de los bolivianos. Entonces, yo procedo matemáticamente a calcular la media. Primero siempre mi expresión matemática, ¿no? Eso no hay que olvidar. La fórmula matemática, x y es y igual a 1 hasta 5 sería, ¿no? N igual a 5, o n primero cambiaremos por n. Aplicando ya en nuestro caso sería la sumatoria de y igual a 1 hasta 5. De los datos x sub y dividido por 5. Quiere decir x1 más x2 más x3 más x4 más x5 dividido por 5 sería nuestra aplicación. Entonces tenemos 400 más 450 más 500 más 800 más 15.000 dividido entre 5. Entonces, ¿cuánto tendríamos? 0. Un segundo. 5. 5. El siguiente sería 0, 8, más 5, 13, 10, 13, 17, 21, más 2. Me corrigen, por favor, a tiempo que sea. Entonces sale a 3.000. Bueno, podemos simplificar 5. 3, queda 21, 8, 5, 4. ¿Está bien? Sale 3.430. Sí, Bolivianos.
Sí, sí. Entonces, es verdad que este dato, este es el dato a considerar, este es el dato X máximo y este es el dato X1 es el X min. Entonces, la media, porque fíjense, hasta aquí están 800, el cuarto dato y todo este espacio de segmento hasta alcanzar 15.000. Y tenemos 3.430, entonces de aquí 3.400, aquí más o menos, ¿no? La media se ubica aquí, 3.400. Esta es nuestra medida de centralización que se ubica entre el más pequeño y el más grande, ¿no? Y está allí. Entonces está al centro. Pero dentro de estas medidas que hemos señalado, hay unas que son buenas y otras que son no muy buenas. Unas que trabajan mejor con un tipo de datos que con otros datos, ¿no? Entonces conviene aprender a discernir, pues sobre todo en función del concepto, vamos a decir, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de desventajas, la desventaja es, la primera desventaja es que todos, todos, ustedes han visto aquí, todos los datos, todos los datos, todos los datos de la muestra, de la muestra participan, participan de la, de la media. Vamos a poner media, ¿no? Así esto puede ser con la poblacional o con la muestral, ¿no? Participan de la media o el promedio también se denomina, medio promedio. Todos, o sea, la desventaja es que todos participan. Y lo que se observa es, o sea, cuando digo todos, hasta 15.000 está formando parte. Lo que se quiere aquí insistir es que los datos más grandes, más grandes, ¿cómo diríamos? Los datos más grandes tienden, puedo utilizar, pero no me gusta mucho, tienden. Desplazan tal vez grandes datos, desplazan, desplazan a la media, digamos, o sea, poblacional, a la media. Los datos más grandes desplazan a la media, desplazan a la media. Del valor, representativo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues representativo. Entonces, lo que quiero indicar es que cuando ustedes observan los 4 primeros datos, que son todos estos, lo correcto sería que para este conjunto de datos tengamos una media real.
Y esta media real tendría que estar dentro, el más pequeño al más grande, pero aquí tengo una media mentirosa porque ha sido desplazada por 15.000, por el dato más grande, ¿no? Entonces, esta media de sí es pobre que gana 500, no, 450, es decir, que gana 3.430 como dato representativo del conjunto o de la muestra, no es valedera, ¿no? O sea, no es creíble. Entonces, en ese sentido, yo podría decir, no, esta medida de centralización de calcular la media no me parece bien, o sea, no me conviene, digamos, no es representativo este dato. Sí está dentro, pero no. Esa media ha sido desplazada por el valor más alto, ¿no? Y eso va a ocurrir. Y si tengo un grupo y por aquí tengo uno que gana 5 bolivianos, digamos, estoy exagerando. Entonces, esa media es arrastrada hacia el valor más pequeño, se desplaza hacia el valor más pequeño. Otra vez estoy frente, porque fíjense aquí de los 5 datos, este es el dato, ¿cómo se dice? Extremo, ¿no? Este es el dato extremo, el dato, a ver, ¿cuál otra palabra tenemos? Dato extremo, ¿no? Generalmente se los dice, ¿no? Pero no, algo particular, ya, no me viene. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Por eso es que en ciertos modos, ciertas aplicaciones, se descarta la media. Entonces, se utiliza otra medida de centralización, ¿no? Bien, suponiendo que me han entendido, entonces, la desventaja es que los datos extremos, hacia la derecha, muy positivos o muy próximos a cero o negativos, lo que hacen es desplazar la media, ¿no? Desplazar la media. Por ahí que la medida que aplicamos puede ser rechazada, digamos, ¿no? Por no ser representativa. Bien, entonces ahora sí. Decimos, yo puedo tener una media, muestral, vamos a decir, una media muestral de datos discretos, clasificados, ahí nomás. Se entiende y hemos visto que cada vez que clasifico se generan tablas, ¿no? Eso ya está implícito para clasificar. Solamente yo diría media muestral de datos discretos clasificados, nada más. Muy bien, entonces para eso recordamos la tablita que tenemos. Lo que me he olvidado es, bueno, lo veremos o indicaremos en otro momento. Y terminando de las definiciones de la media. Tengo mi muestra. Ya. La variable me representa mi muestra. Entonces aquí está x1, x2, x3, xt. En este caso son discretos. Datos discretos. Datos discretos, ¿no? Diríamos datos discretos, diríamos que clasificamos los datos en categorías generando una tabla de distribución
de frecuencia, de datos discretos, de datos discretos, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido. Entonces, si esto está aquí, hay datos que se repiten, etcétera, ¿no? Entonces, en nuestra tablita, categorías de valores de la variable y su y1, y2, y3, con suspensivos, y cuántos datos se repiten con y sub 1 y n1, con y sub 2 y n2, con y sub 3 y n3 y así sucesivamente hasta alcanzar la categoría n. Esto va a generar y podemos expresar la frecuencia absoluta en frecuencia relativa, que viene a ser la proporción HI. Entonces decimos proporción H1, proporción H2, proporción H3, con suspensivos, proporción H sub n. Podemos conocer el total sumando las frecuencias absolutas y tener el n total que fue clasificado. Y por otro lado, hacemos de la misma forma de sumar la frecuencia relativa desde i igual a 1 hasta n, y eso será aproximadamente 1. Y por aquí, hemos dicho con 4 decimales, pongamos. Tenemos la frecuencia, o sea, se puede trabajar en términos de frecuencia relativa porcentual, se puede trabajar. Aquí tendré HI por 100. Entonces tendremos H sub 1 por 100, H sub 2 por 100, H sub 3 por 100, H sub n por 100. Entonces la sumatoria de H sub I por 100 va a ser aproximadamente 100. Mayormente trabajamos con estas dos primeras que se va a presentar, ¿no? Con esto, bueno, ya es multiplicar más por 100. Aquí todo sería la absoluta y la relativa. En este caso, para calcular la media, lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Tenemos nuestra variable de categoría, de clasificación, en categorías y subir. Y nuestra media va a ser así. De multiplicar, la vamos a multiplicar entre el valor de la frecuencia de repetición de y sub 1, es decir, el producto n1 por y sub 1 más el producto de la frecuencia absoluta de la segunda categoría por el dato que se repite de 2 más n3 y 3 más puntos suspensivos más n sub m por y sub m. Entonces dividimos sobre n1 más n2 más n sub m hasta el último nivel, ¿no? Entonces decimos que esta fórmula o este desarrollo se puede condensar como NU, N sub I por I sub I dividido por, esto sería
a la sumatoria de n i igual a n. Entonces aquí colocamos n, más este i igual a 1 hasta n. Entonces esta es la expresión matemática para calcular la media de los datos clasificados como discretos. ¿Listo? Como discretos sería. Sin embargo, aquí yo veo la relación de la relación en esta relación. Tenemos aquí un cociente que lo podemos representar. La media también se puede calcular desde i igual a 1 hasta m, y no me corregir nadie, n, número de categorías, n. Sabemos que HI es igual a NI dividido por N. Entonces, en lugar de esta razón, voy a utilizar la frecuencia relativa multiplicado por el valor de la categoría. Ya está. Entonces, esas dos expresiones se pueden utilizar cuando se trata de datos discretos. Esa sería la media de datos discretos clasificados. Podemos poner en tablas. Luego decimos media muestral de datos continuos. Media muestral de datos continuos clasificados en tablas. También puede decir media muestral de datos continuos tabulares, puede decir simplemente tabular. Ya se entiende que están clasificados. ¿Listo? Bien. Entonces, en este caso, si tenemos nuestra tabla de datos clasificados, ya sabemos que va a existir una muestra, tenemos los datos, etcétera, ¿no? Esto está ahí. Bueno, pues decimos tabla de datos clasificados. Tenemos límite inferior, límite superior, cerrado por la izquierda, cerrado por la izquierda y abierto por la derecha.
tenemos y es su 0', 0' a y es su 1', y es su 1', y 2', y 3', o y 2', y 3', hasta alcanzar la última, n-1', ahí es su n'. Entonces aquí tenemos, conociendo los límites, tenemos la marca de clase, tenemos la frecuencia, número de datos en la clase I, y tenemos H sub I. Estos serían los más importantes, ¿no? Entonces, conociendo los límites, puedo decir que aquí la marca de la primera es Y1, Y2, Y3, y Y sub n. ¿Cuántos datos en la primera clase, en la tercera? Entonces hicimos N1 en la primera, N2 en la segunda, N3, tercera, N sub n. Proporción de datos en la primera clase, proporción de datos en la segunda clase, proporción de datos en la tercera, proporción de datos en la cuarta clase. Eso sería, ¿no? Entonces, la media para este caso, la media de clase sería multiplicar, en este caso, N1 por la marca de clase, ¿no? Hicimos N1 por la marca de clase, N2 por la marca de clase, y así más Nm por Y sub m dividido por n sería el número total de datos, ¿no? Y la forma de condensar esto sería la sumatoria de n sub i por y sub i dividido por el total de datos. Y igual a 1 hasta m niveles o m clases. Otra vez aquí lo que se observa es este cociente que me permite obtener la media, puede ser la suma de los productos de de HI, la proporción de datos de la categoría o de la clase I por la marca de clase. I igual a 1 hasta M. Esta sería la otra expresión. Entonces lo que hemos hecho aquí es ver que también podemos calcular la media para datos discretos y para datos conjuntos, con la diferencia de que en esta expresión Y sub I es marca de clase, marca de clase, es marca de clase. Y H sub I es la proporción de datos en la clase I. Esta va a ser la forma. Ahora, esto es trabajando con la muestra solamente, ¿no? Con la muestra. Y tenemos que calcular. Ustedes saben que los datos de la tabla también se pueden
pueden generar o clasificarse en tablas de datos discretos. La población también puede estar en una tabla de datos continuos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es para la muestra, algo semejante va a ser para la población, sea con datos discretos y datos continuos, ¿no? Entonces, diremos media poblacional, media poblacional de datos discretos. Vamos a utilizar el otro nombre, tabular o clasificar. Entonces, tenemos los datos, ¿no?, de la población, otra vez aquí. Ingeniero, disculpe, ¿puede subir la cámara un poquito, por favor? Sí. Entonces, decimos, la población de datos será X1, X2, X sub n, ¿no? Tabulando los datos que tiene la tabla. Bueno, algo semejante, ¿no? Ahí es de 1, de 2, n. ¿Cuántos datos en el nivel 10 sub 1? N1, 10 sub 2, N2, N sub n, digamos. Solo convertimos en proporción, si son los datos, se genera proporción de datos en el nivel 1, en la categoría 2, en la categoría proporción de datos en la categoría n. Sumamos las frecuencias, n sub i igual a n, i igual a 1 hasta n, sumatoria de las proporciones h sub i es de i igual a 1 a n igual a 1, así lo pongamos. Hasta ahí nomás la tablita. Entonces, otra vez, como la media muestral, tenemos que la media, uy, me estoy equivocando. En este caso, esta variable, tenemos la media poblacional. Media poblacional. Media poblacional. Media poblacional será igual al producto de N1 por Y sub 1, N2 por Y sub 2, más Nm por Y sub n, dividido por N mayúsculo. Así sería, ¿no? Entonces, condensando esta expresión sumatoria de la frecuencia absoluta por el nivel de categoría o la número de categoría, i igual a 1 hasta n, parámetro n, dividido por el parámetro n. Entonces esta sería nuestra expresión.
Pero también aquí aparece que la relación la puede sustituir sumatoria de la proporción frecuencia relativa por I subir. I igual a 1 a n. Entonces, esas otra vez expresiones semejantes a la del los datos, o que es, digo, la muestra de datos discretos, semejante a la muestra de datos discretos. ¿Listo? Eso sería. Entonces, fíjense, para el último, que es la clasificación de datos continuos, voy a trabajar sobre esto nomás, ¿no? ¿Qué tengo que distinguir aquí? Sería la notación de la media, ¿no? Esta es muestral. Eso es muy importante, ¿no? Ustedes tienen que distinguir aquí la media poblacional es parámetro. La media poblacional es parámetro. Mientras que aquí es un estadístico, es una variable, ¿no? Entonces yo no puedo utilizar esta notación para la población. ¿Listo? Bien. Entonces voy a considerar la media de datos continuos, sería, ¿no? La media de datos continuos. Entonces, ya sabemos clasificar los datos, generaríamos la tabla. Una vez que hemos generado la tabla, entonces comenzamos a determinar la media poblacional para datos continuos. Entonces, supongamos que mis datos poblacionales ya están en la tabla. Y aquí vamos a colocar el nombre de media poblacional de datos, bueno, aquí, está bien, media poblacional de datos continuos. Media poblacional de datos continuos, ¿no? Pues tengo aquí mi población o universo de datos x1, x2, xv. Entonces hemos dicho datos continuos que se organizan en tablas, ¿no? Organizan en tablas de frecuencia. Se organizan en tablas de frecuencia. O sea que generamos esta tabla, ya está en la tabla, entonces yo voy a proceder a calcular la media poblacional. Directamente vamos a escribir la expresión al producto del número de datos en la clase I multiplicado por la marca de clase I también dividido por el número total de datos, I igual a 1 hasta n. Entonces hemos dicho que esta relación es una proporción. Vamos a ponerlo por abajo mejor. Esa proporción sería HI, o voy a subir desde I igual a 1 hasta n. Aquí tenemos la primera expresión y aquí la segunda expresión. Dos expresiones. También hemos dicho que
categorías. Y eso es 1 hasta 10 podemos suponer que hay, digamos, 60 categorías. Imagínense, si yo tengo un volumen de datos de 10.000, entonces lo llevamos a una tabla por clase. Eso es posible, todo momento, no hay problema. O sea, no es la tabla de datos dice que es de continuo, clase solamente para el aire, no. Mucho depende de las circunstancias, de lo que pasa, en las palabras. Bien, eso es como viene el tratado de la media, el tratado de algunos conceptos ya han dicho, ¿no? Como la clasificación y la facultad. Un poco sobre la emisión y cuando hay la media, no hay la media, ya no claramente no es desconocido de la persona, ¿no? Seguro es contigo, ¿no? Pero no como contactar. Entonces, todo a esta específico existe de origen, ¿no? Porque puede pasarse a la plaza o lo mismo de una constante. Este es uno modificado a los principios, pasar por todo, comunicación de ellos, entonces, cuando es las cosas como el teorema dice que se puede calcular la PDI y la PDI, nos quedamos con la media multiplicada por la media multiplicada por 3. Ya sea y el teorema, nosotros vamos a ver las más la potencia yo puedo hacer como dice. El salario de la persona lo voy a multiplicar por 2 y lo voy a aumentar sobre esta multiplicando el salario, lo voy a aumentar un 11%. El 11% del salario, así lo multiplicado, digamos. Entonces, como decir, sería $1 a 12 y más de 0 y de la pero significaría un momento en que yo puedo modificar los datos para los cuales voy a poner la media como texto. O bien que solamente voy a incrementar solamente voy a incrementar una cantidad de está incrementando y es uno que una más el aumento de constante, entonces de lo más que diga, pero con la de uno. Pero de más para cuando multiplicamos, o recibimos el salario a una persona dada, bueno, la media, cuando también la oferta de la también, esto es una clase. La siguiente medida, entonces, con estos datos se puede calcular la media de salario, ¿no? De salario que por eso conviene hacer el examen, es poco tiempo que se haga una practicar, pero ¿no? La clasificación de la tabla. La tabla va a ser una tabla, ¿no? Como pregunta, ¿no? Entonces, la tabla que el calculador ya puede calcular la medida. Calcular la medida. Otra medida, en algún momento yo les dije, a veces se podría más. Entonces, viene la mediana. Entonces, la mediana
Recuerden que la media aritmética o simplemente promedio, simplemente media, depende de los valores de los datos. ¿Por qué? Porque esos datos intervienen en el cálculo de la media. Vamos a ver otro, la mediana no es así. La mediana es una medida de centralización, pero que no depende de los valores de los datos que nos van a permitir calcular la mediana. ¿De qué va a depender entonces la mediana? La mediana va a depender de la posición de los datos organizados en forma ascendente, del más pequeño al más grande, ¿no? ¿En qué posición se encuentra? Entonces, ¿qué va a ser la mediana? Para calcular la mediana, si a grosso modo decimos, tengo 100 datos, o un determinado número de datos. Yo agarro, ya he contado, sé cuánto vale, o sea, el total de datos, n, lo divido por 2, entonces, dividiendo por 2. Eso me permite encontrar la parte media de los datos organizados en forma creciente. O puede ser en forma decreciente también. Cualquiera de los dos sentidos va a ser lo mismo, ¿no? Pero nos fijamos cuando calculamos la mediana, cuál es el valor de ese dato que se encuentra en el punto medio, en n medios organizados en forma ascendente o descendente, se representará el valor de la mediana. Entonces me dice alguien, ¿cuál es la diferencia entre una media y una mediana? Entonces, ustedes tendrían que decirme, bueno, la media depende de los valores de los datos que intervienen en el cálculo de la media. Mientras que la mediana no es así, es función de la posición del dato en el conjunto de datos organizados de grande a pequeño, aunque es de pequeño a grande o de grande a pequeño. Depende de la posición, mientras que en el otro depende del valor del dato, ¿no? Lo hemos dicho inclusive que los datos más grandes tienden a arrastrar, desplazar la media. Cuando lo desplazan así, mejor es la mediana. Eso lo veremos, mucho hemos tardado en la media. Pero es importante la media, ¿listo? Se va a utilizar bastante en estadística 1, en estadística 2, veremos. ¿Hay Lo alguna de duda? los gráficos para frecuencias acumuladas. Y no hay orden o algo, ¿qué quiero decir? ¿Para que lo suban o qué? No, ¿Cuál nos es dijo mi... que nos iba a explicar recién en la siguiente clase. Ah, recién tenía que subirlo o qué? Oh, No, o sea, en la anterior clase vimos gráficos hasta frecuencias, vimos absolutas y relativas, vimos polígonos de frecuencias e histogramas, y nos faltaba ah, lo de cómo organizar gráficamente las frecuencias acumuladas, y eso no lo vimos aún. ay, ay, oh, me he olvidado, a ver, es que me hagan recordar, no, ya, sí, no, no es complicado. Les puedo subir un video, ¿no? Sí, Sí, estaría bien. hola, sí, bueno, estaba viendo ahí, revisando, porque ahora ya no se puede, creo, ¿cómo se dice? Grabar, ¿no? No sé, creo que no volví a revisar. Ya, les voy a subir, no es complicado, ¿no? El mayor que, menor que, ir acumulando una curva que va creciendo, otra que va decreciendo. Tengo ahí un ejercicio, estaba viendo hace rato. Eso lo voy a subir, ¿listo? Muy bien. Y volvemos a complementar la próxima clase, no hay problema. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Siempre cuando comienza la clase, alguien me va a decir, en mi último subtítulo es tal cosa, ¿no? Para que me oriente, porque a veces yo pienso que ya he terminado, mi cabeza que he terminado, y bueno, que voy a ver esto.
esta otra parte, digamos, ¿no? Me puedo confundir. Muy bien. Hasta la vista, compañeros. Hasta luego, ingeniero, gracias.